Nunca he sido buena para encajar. Ni en mi instituto en Vallecas, donde siempre fui la rara que lee en el recreo, en las comidas familiares en La Moraleja, donde todo es elegante, calculado y completamente falso. Me llamo Clara, tengo 17 años, el pelo rojo como mi rebeldía, y un estilo que mi madre define como improvisado, pero que yo llamo libertad. Me gusta mezclar botas viejas con chaquetas de segunda mano, camisas masculinas con labios rojos y auriculares grandes que me aíslan del mundo. Este verano, mi madre decidió cultivarme mandándome a un campamento cultural en Granada. Su forma fina de decir, deja de encerrarte en tu cuarto escribiendo tonterías y haz algo útil con tu vida. Según ella, necesito perspectiva. Según yo, necesito espacio para respirar. Pero acepté. Porque sí, porque tenía que salir de Madrid, porque Granada me suena a historia, a poesía, a cuestas imposibles, a cielo abierto. El primer día fue un caos. Demasiada gente, demasiadas presentaciones, y yo fingiendo sonrisas entre desconocidos. Me refugié en una tetería pequeñita del Albaicín, con alfombras en el suelo y olor a canela. Pedí un té con menta y abrí un libro de Lorca que llevaba en la mochila como amuleto. Y entonces pasó. Él entró como si no notara que llamaba la atención. Mino. Alto, delgado, con el pelo oscuro y una forma de moverse como si el mundo no le pesara. Llevaba una libreta en la mano, auriculares al cuello y gafas redondas que no ocultaban unos ojos enormes y tranquilos. Se sentó 2 mesas más allá, pidió algo en español con acento suave y sacó un libro de poesía en coreano. No podía dejar de mirarlo. Yo no suelo hablar con desconocidos, pero esa vez algo me empujó. ¿Eso es poesía? Pregunté, sintiéndome idiota al instante. Él levantó la mirada, sonrió y dijo: sí, pero no entiendo mucho. Estoy practicando español. ¿Tú lees a Lorca? Y así, sin más, empezó todo. Los siguientes días fueron como salir del tiempo. Coincidíamos en paseos del grupo, hablábamos durante las actividades, nos escapábamos a escondidas para descubrir calles sin turistas. Me enseñó cómo escribir mi nombre en coreano. Yo le enseñé a comer pionono sin mancharse. Él escuchaba mis historias, y yo aprendí a mirar el mundo desde otra perspectiva. Era atento, pero no empalagoso. Curioso, pero con respeto. A veces serio, otras con una risa contagiosa que me hacía olvidar todo lo demás. Me hablaba de su vida en Barcelona, de sus padres exigentes, de cómo le gustaba dibujar escenarios para videojuegos. Yo le contaba de mis peleas con mi madre, de mis textos escondidos en libretas rotas, de lo invisible que a veces me siento. Nos entendíamos en silencio. Y también con miradas. Su forma de observar el mundo era distinta. Como si todo tuviera un significado oculto que él sabía leer. Una noche, en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra iluminada frente a nosotros, me dijo: Clara, tú no eres como los demás. Tú eres de esas personas que no pasan desapercibidas. Me reí, pero por dentro algo se rompió. ¿O se reconstruyó? No lo sé. Y justo cuando creí que nada podía salir mal, recibí un mensaje. Era mi madre. Necesito que vuelvas a Madrid antes de lo previsto. Es importante. No es negociable. Me quedé helada. Lo miré. No sabía qué decir. Él me miró también, con una expresión que no había visto en él antes. Como si presintiera que algo se acababa. Y entonces, sin saber por qué, le dije: ¿qué harías tú si el tiempo se acabara mañana? Y él respondió, sin pensarlo: te buscaría en otra vida. Volver a Madrid fue como despertar bruscamente de un sueño. Un segundo antes estaba en Granada, con el viento cálido del Albaicín enredado en mi pelo y la voz de Mino aún resonando en mis pensamientos. Y de pronto, otra vez en mi habitación, entre paredes beige, silencio caro, las reglas de siempre. Mi madre no quiso explicar mucho.
Solo dijo que mi padre había tenido un susto de salud. Nada grave, pero lo suficiente como para que priorices tu familia por una vez. Lo dijo sin mirarme. Como siempre. Mino me escribió la misma noche que me fui. Me preguntó si estaba bien. Le contesté con un simple sí, lo siento. No tenía fuerzas para más. Él no insistió. Supo darme espacio. Y eso dolió aún más. Pasaron los días. Me refugié en mis textos, en mi música, en las fotos que no dejaban de aparecer en mi galería. Su sonrisa, nuestras sombras en la calle Calderería, los dibujos que hizo de mí sin que me diera cuenta, todo me perseguía. Hasta que llegó una carta. Sí, de verdad, una carta escrita a mano, sin remitente. Reconocí su caligrafía en cuanto la vi. Sé que quizás esto se quede solo como un recuerdo. Pero si alguna vez te apetece perderte otra vez, yo estaré dibujando lugares donde tú quepas entera. Lloré. No por tristeza. Por rabia. Porque no entendía por qué todo lo que es real siempre tiene que ser tan difícil. Con el inicio del nuevo trimestre, volví al instituto. Mis amigas me preguntaban por Granada, yo fingía sonrisas y cambiaba de tema. Nadie habría entendido. Nadie allí sabía lo que era sentirse viva solo cuando estás lejos de todo. Hasta que pasó algo inesperado. Una nueva profesora de literatura llegó al centro. Joven, directa, con acento andaluz y mirada brillante. En su primera clase nos pidió escribir un texto sobre el lugar donde querrías quedarte a vivir un día eterno. Yo no lo dudé. Escribí sobre la tetería, el mirador, el olor a jazmín. Y sobre un chico que hablaba con las manos y dibujaba secretos. La profe me pidió quedarme después de clase. Pensé que iba a regañarme por escribir demasiado personal. Clara, dijo, ¿tú conoces a un chico coreano que estuvo en Granada este verano? Mi corazón se detuvo. Sí, ¿por qué? Ella sonrió, cómplice. Es el sobrino de una amiga mía. Me enseñó un dibujo tuyo. Me dijo que escribías como si tus palabras tuvieran alma. No supe qué decir. Solo pude sonreír mientras algo dentro de mí se rompía, o renacía. Esa noche, volví a escribirle. No por WhatsApp. En una hoja, como él había hecho. Y al día siguiente, fui a la oficina de correos por primera vez en años. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Me resigné. Pensé que todo había terminado. Pero justo entonces, mi madre me llamó al salón. «Hay alguien para ti. Dice que viene de Barcelona». Mi alma se paralizó. Salí al portal. Y ahí estaba. Mino. Con una mochila al hombro, una chaqueta enorme y una libreta en la mano. «Tenía que verte», dijo simplemente. «Voy a quedarme un par de días. Tienes tiempo para enseñarme tu mundo». Nos perdimos por Madrid. Le mostré Malasaña, los murales del campo de cebada, los secretos del rastro. Caminamos, hablamos, callamos, como si el tiempo no pasara. Pero en realidad, pasaba. Demasiado rápido. El último día, al atardecer, estábamos sentados frente al Manzanares, viendo cómo se encendían las luces del puente. Mino me tomó la mano, suave, sin decir nada. Yo la apreté. No quería dejarlo ir. ¿Y ahora qué?, pregunté. Él me miró. Y por primera vez, dudó. Tengo que volver. Pero quiero que esto siga. ¿Cómo? No lo sé aún, pero quiero intentarlo. Y en ese momento, su móvil sonó. Miró la pantalla. Su expresión cambió. Es mi padre. Si no contesto, sabrá que estoy aquí. Levantó la vista hacia mí. En sus ojos había miedo. Clara, mis padres no saben que he venido. Si lo descubren, pueden sacarme del instituto. Incluso llevarme de vuelta a Corea. El móvil de Mino siguió sonando, pero él no lo miró. En su lugar, me miró a los ojos. Esos ojos tan diferentes, llenos de algo que no podía entender. Algo que me hacía sentir vulnerable, expuesta. «Clara, no sé qué hacer», susurró, casi como si hablara consigo mismo.
Sus manos, que antes parecían tan seguras, ahora temblaban ligeramente. Yo no sabía qué decir. ¿Debía decirle que se quedara? ¿Que luchara por lo que sentía? ¿O debía ser realista y aceptarlo? La distancia, las diferencias, el miedo a lo desconocido. Las palabras parecían tan vacías en ese momento. Mino levantó la vista, mirando el móvil. El sonido del mensaje que aún no había abierto cortó el silencio como un cuchillo. «Tengo que irme», dijo finalmente. No era una petición. Era una certeza. Mi corazón latió con fuerza. No podía dejarlo ir. No ahora, no después de todo lo que habíamos vivido juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, le pregunté, mi voz rota por la desesperación. Mino guardó su móvil. Se quedó quieto, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, esas que nunca llegaban. No puedo quedarme. Pero, Clara, te prometo que esto no es el final. No para nosotros. Hizo una pausa, como si pensara cuidadosamente cada palabra. Luego añadió, si alguna vez te sientes atrapada, siempre habrá un tren esperando. Me sentí como si me estuviera arrojando al vacío. Pero aún así, lo dejé ir. ¿Qué otra opción tenía? Él tenía que regresar a su mundo, y yo al mío. Y aún así, no quería que todo terminara en ese parque, con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. Se levantó, y por un momento, pensé que me dejaría sin palabras. Pero no fue así. Él se acercó, me abrazó con fuerza, como si nunca quisiera soltarme. La sensación fue cálida, pero a la vez fría, como si supiera que todo estaba a punto de cambiar. «Prometido», dijo. Me separó suavemente y se dio la vuelta, caminando hacia la estación de tren. Yo no lo seguí, aunque mi cuerpo gritaba que lo hiciera. En cambio, me quedé allí, observando cómo su figura se desvanecía entre la multitud. En el fondo, sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Mi vida volvió a la rutina, el instituto, las mismas caras, las mismas risas vacías. Pero yo no podía dejar de pensar en él. ¿Estaría bien? ¿Estaría pensando en mí? Cada vez que veía un tren en la distancia, mi corazón se aceleraba. Pasaron 2 meses. Nada de él. Y aunque mi mente me decía que debía seguir adelante, mi alma no podía. Sentía que algo me faltaba. Una noche, mientras caminaba por Gran Vía, escuché el sonido de un tren. Me paré. Un temblor recorrió mi cuerpo. Miré mi móvil. Nada. Pero entonces, una notificación apareció. Era un mensaje. ¿Te apetece perderte otra vez? Era de Mino. Mis manos temblaron al leerlo. Mi vida había dado tantas vueltas en tan poco tiempo. ¿Y ahora qué? Volveríamos a perdernos, a encontrarnos en algún lugar en el que nadie pudiera decirnos qué hacer, qué sentir, qué esperar. Pero antes de que pudiera contestar, otro mensaje llegó. Esta vez, de alguien completamente distinto. Clara, estoy en Madrid. Tengo algo importante que decirte. Nos vemos pronto. Era la profesora de literatura. El tren había partido. Y con él, todo lo que conocía.